Muy buenos días, queridos hermanos. Les pido que abran su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 13. El tema de esta mañana, victoria en la guerra espiritual. Victoria en la guerra espiritual. Vamos a dar lectura, Efesios capítulo 6, del 10 al 13. Lo tienen allí adelante también, si lo pueden leer allí, más fácil. Dice así las Escrituras: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos llama a hacer el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que la Escritura Santa nos dice en esta mañana, hermanos? En síntesis, en resumen, dice el Señor que nos fortalezcamos en Él, en el Señor y en el poder de su fuerza. Que estemos fuertes en el Señor, que estemos firmes en el Señor, que estemos nutridos por el poder del Señor. No el poder de nuestra fuerza, sino el poder del Señor, de nuestro Cristo bendito. Amén, hermanos. Es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana, estar fuertes en Cristo, fuertes y nutridos en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos estado estudiando secuencialmente el libro de Efesios, y los temas previos al de esta mañana hemos estado tocando, por ejemplo, la enseñanza acerca de la relación que se da entre el esposo y la esposa, la vida matrimonial. Hemos hablado también acerca de la relación entre padres e hijos, la vida familiar. También hemos hablado acerca, creo que esto fue lo último, acerca de la relación laboral que se da entre el trabajador y el empleador, el amo o el siervo, como eran los términos en aquel tiempo. El matrimonio, la vida familiar, la vida laboral. Hermanos, Dios estableció el matrimonio. Amén. Fue Dios. Esto es idea de Dios. Dios lo estableció. No el diablo, no los medios de comunicación. Fue Dios. Ni siquiera fue la necesidad de Adán. No dijo, una palabrita me permite, Señor. Ya pues, Señor, necesito. No fue idea de Adán. Tampoco idea de Eva, porque no existía Eva todavía. El matrimonio fue idea y plan del corazón de Dios. Dios lo estableció. También fue la idea de Dios el tener hijos. Fue Dios quien le dijo a Adán y Eva que procreen, que multipliquen, que llenen la tierra. Fue plan de Dios, fue deseo de Dios. Y fue Dios también que estableció la vida laboral. El trabajo no es del diablo. No hay que maldecir al diablo por el trabajo. El trabajo es de Dios y el trabajo no es consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado es el trabajo doloroso, fatigante, esclavizante. Eso es por culpa del pecado. Pero previo al pecado, el trabajo fue establecido por Dios y Adán y Eva trabajaban en el huerto, en el paraíso, trabajaban. Y las relaciones que se van dando en el hogar, como en el ámbito laboral, como entre el patrón y los trabajadores y los empleados, todo eso fue idea de Dios y Dios lo estableció. Y si Dios lo estableció, hermanos, si Dios fue el que dio el origen a esas cosas, entonces es bueno y es de bendición. Aleluya. El matrimonio es bendición de Dios. Tener hijos no es un dolor de cabeza, es bendición de Dios. Por eso se dice en el libro de los Salmos, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos. La aljaba es ese estuche en el que el cazador, que tiene su arco, y ahí ponen ese estuche todas sus flechas, sus saetas. Un buen cazador no lleva una, dos o tres flechas. Llena su aljaba de muchas flechas. Un buen cazador. El cazador que está yendo a cazar con muchas flechas, llenecita su aljaba de flechas, dice, wow, es posible que tenga grandes resultados. Y dice la Escritura, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. De flechas no, de hijos. Hijos es bendición. Tener hijos es bendición. Tener trabajo es bendición, hermanos. Trabajar es bendición. Pero a veces, hermanos, el matrimonio, la relación entre padres e hijos, la relación laboral,
tiene sabor a maldición, no a bendición, a veces sabor a ajenjo. Parece campure, parece un emoliente. No hay deleite, no es como tomarse una Inca-Cola helada o comerse un pollo broster. No, no tiene ese sabor. El matrimonio no tiene sabor a pollería a veces. No sabe, no es que uno quiere un poco más. No, a veces uno no quiero ya, no deseo más. A veces llega uno en el corazón a detestar, pero eso es algo que Dios lo estableció. Dios estableció la comunión, la vida íntima entre el hombre y la mujer. Y las relaciones y las funciones que salen de esa vivencia. Fue Dios, fue idea, fue plan de Dios. La relación entre los padres y los hijos es algo preciosísimo, preciosísimo. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros sus hijos. Porque es precioso tener a Dios como Padre. Es hermoso, llena el corazón. Y trabajar, hermanos. Mostrar las habilidades, los talentos, mostrar todo lo que Dios me ha dado como aptitud, como capacidades, destrezas, mostrarlas, desplegarlas para la gloria de Dios. Precioso, hermanos. Pero es por causa del pecado. En primer lugar, por causa de la rebelión de Adán y Eva, que por causa de ese pecado, es que en adelante Adán y Eva ya no podían disfrutar de la vida, no importa con quién vivan ni lo que hagan, porque estaban separados de Dios. Lejos de Dios no hay paz. Dice la Escritura en el libro de los profetas, el profeta Ezequiel, dice así: no hay paz para el impío, dijo Jehová. No hay paz para el impío. El hombre que vive de espaldas a Dios, Dios está allá, y el hombre vive de espaldas, no importa que sea bueno, moral, se porte bien, pague sus impuestos, no importa su conducta moral, no importa. Si es impío, o sea, no vive de acuerdo a Dios, no tiene paz. No hay paz. No importa dónde la busques. Nunca, nunca, nunca el hombre encontrará paz, aunque haga las cosas correctas. Si está de espaldas a Dios, nunca tendrá paz. Así dice el Señor. Pero en segundo lugar, aparte de por estar separado de Dios, el hombre, por el pecado de Adán y Eva, también recibió en su corazón una naturaleza podrida, corrupta. Su corazón se corrompió, se dañó, se malogró. Esta naturaleza corrupta, esta naturaleza degradada del ser humano hace que el hombre tienda al mal, que su inclinación esté hacia el mal, de continuo. Aún desde el vientre de nuestra madre ya estamos preparándonos, entrenando nuestros huesitos, nuestras piernas, estamos tratando de hacer las cosas para que cuando salgamos a hacer lo malo. Eso es por causa del pecado. El pecado en nosotros, la carne, la vieja naturaleza, nos lleva al mal. Es una tendencia irresistible. No podemos. Es una inclinación tan fuerte hacia el pecado que el hombre no puede evitar caer en el pecado. Estamos tan inclinados al mal que no hay forma de evitar el pecado. Esa es nuestra carne. Por eso es que el matrimonio se convierte en un infierno. Por eso la relación entre padres e hijos es tan tensionante que en vez de experimentar alegría, gozo, placer y deleite, el hogar y el trato con los hermanos, con los padres, con los hijos, es horrible. Algunos maldicen el día que nacieron. ¿Por qué? Por el papá o la mamá que tienen. Algunos padres a veces miran a sus hijos y dicen: solo por tu culpa me casé, tú no hubieras existido, yo estaría separado. Maldicen esa situación y no entienden. El problema no está en tener hijos, el problema está en el corazón del hombre, que lejos de Dios no tiene paz y lejos de Dios tiende al mal. No importa con quién viva, a quien yo viva, le hago la vida infeliz por el pecado de mi corazón. Mi naturaleza corrompida y perversa solo quiere una cosa: mi propia felicidad, mi propia satisfacción. No importa quién viva a mi lado, mamá, papá, abuelita, abuelito, suegro, no importa. A todo el que esté a mi lado, yo le voy a tratar de exprimir todo lo bueno que tenga para mí. Eso es el pecado en el corazón. Por eso es insoportable la vida en familia. Pero esa misma sensación también se vive en el entorno laboral. Por eso los jefes tienen que darle incentivos, algo, bonos, te compro uniforme, te doy tu pago de Navidad, algo, trabájame bien, por favor, porque me dan de matarte. Porque así es, el entorno laboral es horrible. Y lo mismo siente el trabajador para con su patrón. Lo mismo es. Pero no es por el trabajo en sí mismo. No es por la actividad que se realiza. Es por el corazón pecaminoso del ser humano que tiende al mal.
tiende al mal. No importa con quién trabajes, ni lo que hagas, es por el corazón pecaminoso, egoísta, avaro, que solo busca su propio beneficio. Por eso, hermanos, es que estos ambientes, estos entornos que Dios nos ha dado, se vuelven odiosos. Pero la solución está en Jesucristo. Y solo Jesucristo. Porque solo a través de Jesucristo volvemos al Padre y nuestro corazón comienza a experimentar una vez más el gozo que solo Dios lo puede dar. Solo Dios puede dar el gozo y la alegría que uno necesita, que nuestro corazón necesita, y nuestro corazón fue hecho y nuestra vida fue creada, hermanos, para que experimente gozo y felicidad, porque en gozo y felicidad funciona bien nuestra vida. Volviendo a Dios, volvemos a vivir. Aleluya. Pero también, hermanos, Dios nos ha dado a entender por las Escrituras que enfrentamos este enemigo terrible. Ese enemigo es nuestra propia carne, nuestro propio yo. No somos nosotros los que malogramos el ambiente. Soy yo quien destruyo mi hogar, soy yo quien destruyo mi economía, soy yo mismo el que destruye mi propio cuerpo. No le voy a echar la culpa a McDonald's que destruye mi cuerpo, a Kentucky o al Pollo Broster. Soy yo el que compro, yo soy el que pago, yo soy el que abro la boca y me empujo el pollo a la brasa. Soy yo el que destruye mi vida. Es el pecado, es un enemigo terrible. ¿Cómo puedo golpear ese enemigo que está en mí? Soy yo mismo. ¿Cómo me golpeo? Cristo Jesús. Y solo Jesucristo. Por eso la Escritura dice en Romanos 8:13 de esta manera: porque si viven conforme a la carne, o sea, conforme a sus deseos, morirán, dice. Mas si por el Espíritu Santo, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Gloria a Dios. No hay poder en mí suficiente para vencer la inclinación de mi corazón. No hay fuerza, ni siquiera ánimo, hermanos. No hay ánimo para decir, vamos adelante, vamos a dejar de hacer esto, No hay fuerza, no hay ánimo. No hay luz siquiera para, ¿qué hago? Solo el Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha dado el Consolador que está a nuestro lado. Vamos. Él es el que nos anima, nos habla, nos empuja y nos lleva hacia las cosas santas. Mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, entonces, ¿qué dice Pablo? Vivirán. Aleluya. Entonces, ese enemigo que tenemos en nosotros, que es la carne, hermanos, ¿nos puede esclavizar? ¿Nos puede esclavizar? Sí, podría esclavizarnos si es que no dependemos del Espíritu Santo. Pero ¿podemos tener victoria sobre ese enemigo que es la carne? Sí, hermanos, sí. Por eso Pablo dice en Romanos 6, dice el Señor de esta manera: no, que no reine en ustedes el pecado, que no reine. Y el pecado no se enseñoreará de ustedes. Nunca más el pecado, la carne, el yo, será tu Señor. Nunca más, si vives confiando en Jesucristo. Pero no solo esto, hermanos, sino también la Escritura nos enseña, hermanos, que hay una realidad. Y eso es lo que hemos leído en el relato inicial. Pablo dice en el versículo 10 que, hermanos, por favor, fortalezcanse en el Señor. Está pensando en el enemigo de nuestra carne que destruye el matrimonio, que destruye la familia, que destruye nuestro ámbito laboral. Pero no solo eso, no solo es tú mismo, yo mismo, quienes destruimos nuestro hogar y nuestra labor y nuestro trabajo. No, hay alguien más. Y eso se menciona entonces en el versículo 11. Y en el versículo 11 dice de esta manera, dice el apóstol Pablo: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo explica un poco más, con más claridad, un poco se explaya aquí. Pablo dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, no estamos guerreando con personas. Mi enemiga no es mi esposa, mi enemiga no es mi suegra, mi enemigo no es mi hijo, mi enemigo no es mi papá, mi enemigo no es mi jefe, mi empleado, mi enemigo no es Pedro Pablo Kuczynski, mi enemigo no es Fujimori, mi enemigo no es el Congreso, mi enemigo no es ese, no son las personas. Dice, nosotros tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, o sea, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, lugares que no vemos, en el ámbito espiritual. Estamos peleando, tenemos un conflicto, hay la realidad de un conflicto, hay una batalla, hay una guerra. Quien encabeza esto, el príncipe de este ejército, es Satanás, el diablo. Y tiene sus ejércitos numerosos, sus huestes infernales, llenos de odio, de maldad y de perversión. Se rebelaron contra Dios, Dios los echó del cielo.
Y están aquí en la tierra, pero están en un ámbito espiritual que nosotros no podemos ver. Y como nosotros no podemos verlo, rápidamente decimos, Él es, ¿quién? Mi pareja. Él es, ¿quién es? Mi vecino. Él es, ¿quién es? Mi jefe. Él es, porque siempre Él es, el jefe. No, dice Pablo, tranquilo, tranquilo. Por ahora tenemos que enfocarnos en este momento, en este relato, en este enemigo. Ya hemos hablado del enemigo de nuestra carne y por buen tiempo hemos hablado de esto también para convencernos de que mi carne es mi enemigo y necesito la ayuda del Espíritu Santo. Pero no podemos olvidar también esta realidad. Hay un enemigo perverso que es invisible a mis ojos y es el diablo con sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, tomen la armadura de Dios. Porque no podemos vencer esto con nuestras fuerzas. Pues son fuerzas invisibles, son superiores a nosotros mismos. Y la Escritura nos anima, hermanos, a comprender y a entender esto. Acerca del conflicto y la realidad espiritual, el conflicto y la guerra, la batalla que tenemos con las huestes demoníacas. Y la Escritura, hermanos, nos muestra esto desde el inicio. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, ya vemos el conflicto. Ahí está Eva tranquila haciendo sus compras y Satanás se presenta. Y no quiere comprar con Eva. Satanás no le está haciendo una oferta a Eva. Satanás le quiere destruir la vida a Eva y también a Adán y a toda la posteridad. Un gran conflicto. Quizás Eva no lo entendió, quizás Eva no midió la magnitud de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando y cayó en el engaño del diablo. Y lo que Adán y Eva hicieron, cayendo en el pecado, perdiendo la batalla espiritual, de eso, hasta el día de hoy, la humanidad sigue pagando las consecuencias. Entonces, desde el inicio uno puede ver, el diablo siempre, después de haber, o sea, primero fue un ángel hermoso, precioso y santo. Dios lo hizo santo. Él se corrompió. Después de su corrupción, después de haberse malogrado a sí mismo, desde ese momento, lo único que sabe hacer, hermanos, es ser adversario de Dios. Y lo único que hace es maldad, maldad y maldad. Y Jesús dice, Él es el padre de mentira. Y lo único que sabe hacer es mentir, dañar, hacer daño a la gente. Entonces, desde el inicio vemos esto, hermanos. Satanás no solo tentó a Adán y Eva, al resto de los hombres también. La Biblia dice que incluso Satanás se atrevió a tentar al Hijo de Dios. O sea, aún al santo Hijo de Dios se atrevió, tuvo la osadía de tentarlo 1, 2, 3 veces. Solo se fue, dice la Biblia en los evangelios, cuando acabó sus tentaciones. Cuando ya no tuvo más cómo tentar a Jesús, se fue. Pero después volvió y otro día volvió y otro día volvió. Pero Jesús en cada tentación, lo iba destruyendo. Gloria a Dios. Pero si tentó al Señor Jesús, ¿cómo no va a tentarnos a nosotros? Y nos tienta no solamente para amargarnos la vida, no. La batalla del diablo contra nosotros es para destruir nuestras vidas, para aniquilar nuestras vidas. Por eso, hermanos, la Escritura nos enseña en Mateo capítulo 16, por ejemplo, dice, Jesús volviéndose le dijo a Pedro, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Pedro era un discípulo de Jesús, escogido por el Señor, amado por el Señor, está caminando con Jesús. Pedro minutos antes había dicho, tú eres el Cristo, había sido él privilegiado con una revelación preciosa. Ese hombre que está ahí es el Cristo, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Pedro lo dijo. Pasan unos minutos y Jesús reprende a Pedro reprendiendo a Satanás. No solo le dice, Pedro, estás mal, eres un carnal, pones tus ojos, tu mira en las cosas de este mundo. No le dice así. Reprende a Satanás porque le está enseñando a Pedro y a los discípulos, el diablo está obrando en ti, Pedro. Abre tus ojos, Pedro, entiende. El diablo está al acecho, te está dominando. Lo que acabas de decir es el resultado de una opresión del enemigo. Te está convenciendo, está poniendo tus ojos y tu corazón en las cosas de esta vida. Y yo te he llamado para algo mejor. Despierta, Pedro. Y dices, apártate, Satanás. Jesús está reprendiendo al diablo que está oprimiendo la vida de Pedro. Y Pedro quizás ni se da cuenta de esto. Es de gran envergadura eso, hermanos. Es una enorme batalla. Si tú has tenido en un momento dado la total claridad para entender el nivel de la batalla con tu carne, y tú sabes qué horrible es, tú sabes qué horrible es cuando estás delante de algo y dices, no debo hacer eso, yo no debo hacer, pero quieres hacerlo. ¿Sabes qué horrible es esa batalla con tu propia carne?
Hasta ahora dice, Señor, ayúdame, ayúdame, porque mi carne se va, el pecado se va, ayúdame. Y hasta lloras porque ves lo horrible que es esa batalla. No es fácil, no es decir simplemente, no lo hago, no. A veces hasta llorando, no queriendo hacerlo, y terminas haciendo lo que sabes que es malo. Y dices, miserable de mí, qué horrible es esta carne, qué horrible es este... Si te das cuenta de cuán grande, cuán terrible es tu lucha con tu propia carne, pues debes entender que también es grande la batalla que tenemos con las huestes espirituales, con Satanás y sus demonios. Luego dice el Señor también en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesús le dijo de esta manera a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Muy parecido a cuando en el Antiguo Testamento Dios está en su reino, en su trono, con sus ángeles, y se presentan los ángeles y se cuela en la fiesta Satanás. Obviamente Dios le permite el acceso hasta cierto lugar a Satanás, y conocemos la historia. Satanás le dice, Señor, por favor, déjame torturar a Job. Solo déjame desgraciarle la vida, nada más. Y Dios le dice, está bien, mata, dáñale sus cosas, pero no le quites la vida. Podemos decir que Dios planeó la tragedia de Job, pero la tragedia de Job no es por culpa de Dios, sino por el diablo. Fue el diablo el que promovió todo esto. Fue la mano de Satanás. La lepra, la sarna en Job se la debe a Satanás, no a Dios. Aunque Dios planeó todo ese tiempo de prueba y esa tragedia para Job, para que Job luego sea maduro en la fe y entienda la gracia y le conozca a Dios en un nivel más alto, aunque Dios planeó todo eso, pero es Satanás quien le puso la sarna en la piel de Job, para que vean qué tan malo y perverso es. De la misma manera como Job toca la puerta, el diablo toca la puerta del cielo para decirle, Dios, por favor, dice, recorriendo la tierra, déjame desgraciarle la vida a tu siervo Job. De la misma manera, aquí Jesús dice, Simón, entiéndeme, por favor, abre tus ojos. Quiero que comprendas el mundo espiritual. El diablo me ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo, para restregarte. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y la respuesta tácita es, Pedro, yo le he dado a Satanás tu vida, pero no te va a destruir porque yo he rogado para que tu fe no falte. Gloria a Dios. Y entonces puedes entender que el diablo pide tu vida, no solo la de Pedro, no solo la de los líderes. El diablo está al acecho, y por eso también dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:8, dice, sean sobrios, no se duerman, no sean cándidos, sean sobrios, despierten, dice, y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No sean inocentones. No vayan echándole la culpa a sus problemas, a los conflictos del hogar, a los problemas económicos, a las enfermedades. No le echen culpa a las personas. Tampoco todo es tu culpa. También hay un enemigo que está al acecho. El diablo está buscando a quien devorar. El diablo está buscando a quien destruirle la vida. Hay suficiente demonio para los hombres. Hay suficiente cantidad de demonios. No va a decir, no, hay bastantes en África, así que están ocupados con ellos. No. Hay suficiente espíritu inmundo y perverso para que pueda llegar a tu casa y destruir tu vida. Y Pedro nos dice esto. Tienen que entender esto. Hay un adversario que busca nuestra vida. Entonces, esa es una realidad, hermanos. Y los diferentes relatos del Antiguo Testamento también nos están enseñando acerca de esto. Cuando vemos, por ejemplo, el encuentro entre Moisés y Faraón. Moisés representa a Dios. ¿Y a quién representa Faraón entonces? Al diablo. Es una pelea entre Dios, el Dios verdadero, y el Dios de las tinieblas. Pero el Dios de las tinieblas se ha manifestado en Faraón y su reino, en Egipto. Y el Dios verdadero se ha manifestado en Moisés y el pueblo de Israel. Hay un conflicto, hermanos. Hay un conflicto. Faraón quiere destruir a los israelitas. Los avasalla, los oprime, les explota. No quiere que se multipliquen. Es lo que el diablo hace en tu casa. El diablo, ¿qué quiere? ¿Que haya armonía en tu hogar? No, olvídate. Te ve feliz y dice, ¿qué cosa? No puede ser. No está contento. Va a buscar la manera de desgraciar tu vida, de arruinar tu hogar, de sembrar chisme, de sembrar cizaña. Te ayuda a pensar mal de tu pareja, va donde tu pareja le ayuda a pensar mal de ti, y una vez que cada uno piensa mal, se pone a un lado, ahora sí peleense, y se pelean, y él sirve las galletas, el refresco. Eso es lo que él hace, él provoca la disensión. Lo mismo es en el trabajo, nos hace murmurar del superior,
Y también va donde el superior, el diablo, y le hace murmurar, mira, tu empleado te está robando. No lo ves, pero yo sí. Y nos hace así, nos pone en conflictos, en sospechas, en celos, en contienda. El diablo hace eso. Nuestra carne trabaja contra nosotros, pero también el diablo trabaja contra nosotros para destruirlo. ¿Y podemos pensar lo mismo en la iglesia, hermanos? Sí. El diablo nos pone unos contra otros. Trata de poner rencilla, pleito, contienda. Nos hace pelear. Es verdad, nuestra carne está trabajando allí también, pero también es el diablo trabajando. Eso es lo que el diablo siempre hace, eso es lo que el diablo sabe hacer, solo sabe hacer eso. Y entonces, hermanos, en los diferentes relatos, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos esta realidad. El pueblo de Israel tenía que pelear contra los otros pueblos, tenía que pelear, tenía que hacer guerra contra los otros pueblos. ¿Por qué? Porque si no guerreamos contra los otros pueblos que representan las huestes espirituales, ellos se van a armar, se van a alistar, se van a entrenar y después ellos van a venir y nos van a desgraciar la vida. Entonces, la Biblia nos muestra esto. Por ejemplo, en una ocasión la Biblia enseña que Dios le dijo a Josué cuando entró a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, cuando tú entres a Canaán, ahí hay muchos pueblos, los pueblos cananeos. Está Jericó, está el pueblo de Jai, están los jebuseos, un montón de pueblos, los heveos, un montón de pueblos. A todos los vas a destruir. No dejes nada, no hagas alianza ni pacto con nadie, no tengas piedad, misericordia, porque son pueblos que consultan a brujos, agoreros, hechiceros, hacen cultos horrendos, matan a sus hijos, hacen bestialismo, son una degradación de gente. El juicio de ellos es la muerte y yo para eso te he puesto a ti. A ti te voy a usar como armas de guerra para destruir y limpiar esa tierra. Pero cuando entraron Josué, mataron un pueblo, mataron otro pueblo. Y cuando tuvieron que matar a un pueblo determinado que se llamaba Gat, había una ciudad que se llamaba Gat, ¿qué hizo Josué? Los dejó ahí. Hemos tenido tantas victorias, bueno, dejamos ahí un pueblucho que está ahí, ahí en la punta del cerro. Son insignificantes. Y Josué dejó vivos a los de Gat. Siglo más tarde, de Gat. Él no sabía quizás Josué. En Gad había familia de gigantes. Y de Gad salió un gigante, Goliat, que desafió a Israel e insultó el nombre de Dios. Y si no hubiera estado David en ese momento para darle su merecido, todo Israel, bajo el reino de Saúl, hubieran sido esclavizados por ese gigante Goliat, descendiente de Gad, a quien Josué no mató en su tiempo. Lo mismo pasó. Cuando Saúl llegó a ser rey en Israel, Dios le dijo, Saúl, a través del profeta Samuel, vas a ir al pueblo de Amalek y los vas a destruir completamente. Animales, pollitos, cabritas, todo. Ancianos, bebitos, todo mata. A nosotros nos escandaliza eso, porque no entendemos la justicia de Dios, porque no entendemos la gravedad del pecado del hombre contra Dios. Y el juez justo determinó que ese pueblo sea totalmente exterminado. Y cuando Saúl fue a la batalla, Saúl le perdonó la vida al rey y a algunos hombres, mató a los soldados, pero dejó vivos los animalitos y todo lo demás. Desobediencia de Saúl. Dios se enojó con Samuel y agarró al rey de Agag, al rey Agag, que es el rey de Amalek, y lo mató y lo cortó en pedazos. Es el celo de un ancianito. Samuel era viejito, pero lleno del poder de Dios. Lo despedazó. Eso hizo guerra espiritual. Destruyó el poder del enemigo en ese momento. Pero Saúl no mató a todo el pueblo. Pasan años, hermanos, y un descendiente de Agag llegó a ser Amán. En el relato del libro de Esther, ¿recuerdan? Un perverso llamado Amán, él es descendiente de los amalecitas. Y este tipo, en venganza, quiso destruir a todo el pueblo judío. Pero Dios le dio la victoria. Pero si Mardoqueo y Esther y el pueblo no se ponen a orar y ayunar, Israel hubiera sido exterminado en las manos de un amalecita que debió haber sido muerto en el tiempo del rey Saúl. ¿Se dan cuenta, hermanos? La historia nos muestra en el Antiguo Testamento la importancia de que nosotros tenemos que batallar con ciertos espíritus inmundos. Tenemos que hacerle frente a las huestes de maldad. No es un juego, esto es cierto, hermanos. Tenemos que batallar en oración. La próxima semana vamos a hablar cómo exactamente es esa guerra espiritual. Pero hoy es importante que nosotros tengamos conciencia de esa batalla y de que hay algo que tenemos que hacer. Podemos dar gracias a Dios el día de hoy en nuestra nación, hermanos, que parte de las batallas que se están librando en el mundo espiritual están trayendo su efecto. Gracias a Dios en el Congreso se ha revocado una ley
que había salido del Poder Ejecutivo, no del presidente y de los ministros, una ley que se llamaba, creo, de odio, ¿no es cierto?, de discriminación. Era un decreto que prohibía que alguien pueda decir que el homosexualismo o alguna de esas cosas de la ideología de género son malas. No podíamos decir, o sea, realmente, legalmente hablando, yo no podía decir desde aquí que eso es pecado. No podría decirlo. Eso estaría penado incluso, creo que hasta por 4 años. Entonces, ese decreto en el Congreso lo han peleado, los que tienen que pelearlo, pero en el ámbito espiritual también hemos hecho la pelea en oración, y gloria a Dios, la semana pasada se ha eliminado ese decreto. Bendito sea el Señor. Hay una pelea que nosotros tenemos que pelear. Otros países no hicieron esa pelea y ahora en las escuelas los padres tienen que aceptar abusivamente que a sus hijos les enseñen toda esa porquería, toda esa basura. Porque no pelearon, se durmieron en la prosperidad, se durmieron en la vanidad y ahora están siendo oprimidos por el avance del enemigo. Entonces la Escritura nos llama fuertemente a entender esto, hermanos. No se trata, hermanos, y no debemos de hacer al diablo más grande de lo que es. No se trata de hacerlo más grande, tan grandes. No, lo que se trata, hermanos, es de entender lo que Él es, lo que Él quiere hacer y lo que es capaz de hacer. Sin olvidar el otro enemigo que es nuestra propia carne. Ahora, esto podría llevarnos a un extremo, al otro extremo. Hay un extremo de aquellos cristianos que todo le echan la culpa al diablo. Todo. Llegué tarde al trabajo, el diablo que está en el chofer me hizo llegar tarde al trabajo. No, esa es impuntualidad de mi carne, esa es mi culpa. Es como en la tentación de Adán y Eva, Dios, el juez, pasa delante de Adán. ¿Qué pasó, Adán? No, que la mujer. ¿Cuál mujer? Y ahorita voy a hablar con él. A ti te va a caer también. Eva, ¿qué pasó? No, que la serpiente. Sí, yo sé la serpiente. Y ahorita hablo contigo. Vas donde la serpiente y la maldice. A la serpiente le dice, maldita serás. Y sobre la tierra te vas a arrastrar. La maldice. Pero ¿se queda en la serpiente Dios? No. Vuelve, Eva, ahora te toca a ti. Yo sé, ella, la serpiente, Satanás, te tentó. Tiene su culpa. Tú también. Tú eres responsable. Entonces, irse a un extremo de esta idea, de esta enseñanza, es que cualquier falla en mi vida se le echa la culpa al diablo. O sea, si soy un comilón, es un espíritu de gula que me ataca. Seguramente me está atacando. Yo soy el que abro la boca, no el diablo. Soy yo el que peco. Sí. No hay un espíritu de pornografía que me da. Sí, pero tú eres el que prendiste la televisión. Tú eres el que traste internet. Fuiste tú, no el diablo. O sea, hay un nivel de ataque que viene de parte de mi carne y que Dios me manda responsabilidad, orar, clamar y buscar la Escritura para que el Espíritu Santo me dé victoria sobre mi carne. También hay un ataque que tengo que realizar contra las huestes de las tinieblas. No solo defenderme de su ataque, sino atacar el avance de las tinieblas. Son dos cosas. Por eso también la Escritura nos dice en 2 de Corintios, capítulo 2:11, dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, el diablo puede ganar ventaja en la iglesia y por eso Pablo decidió disciplinar a un cristiano. Hay que disciplinar esto, porque si no el diablo va a tomar ventaja, dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Acaso Pablo ignora? ¿Pablo no se da cuenta? Cosas están pasando en la iglesia. ¿Quién está actuando detrás? Yo sé que hay carnalidad en la iglesia y por eso disciplinó a algunos hermanos de la iglesia. Pero además de disciplinar, dijo, el diablo también está actuando. El diablo está actuando y hay que hacer algo contra las maquinaciones de Satanás. Luego también Jesús cuando enseñó la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y esto es sorprendente, hermanos, de verdad. Tú das la palabra de Dios en tu casa, o donde tú estás, en tu entorno, o aquí mismo en la iglesia. Yo ahorita doy la palabra y cada domingo, cada momento que enseñamos en la célula, damos la palabra de Dios. Si tú no entiendes, no valoras esa palabra, dices, bueno, ya escuché. Ok, esa es tu parte. La ligereza, tu carne ve con ligereza la palabra de Dios. Dices, bueno, ya escuché, ya cumplí, ya escuché. Esa es tu carne. Pero, ¿cuál es la parte del diablo? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué dice? ¿Qué hemos leído?
El diablo viene y te arrebata. Lo que escuchaste pero no entendiste, te lo arrebata. Llegas a tu casa sin nada, sin nada. Y tu corazón es cada vez más duro, como en la pista, como el asfalto, así. Ese es el tipo de personas donde la semilla cayó, que son como en el camino, duros. La semilla cae y rebota, no entra, porque escuchas y no te esfuerzas por entender. Cuando estás escuchando no te esfuerzas por estar atento. Tu mente está por aquí, por allá. Cuando estás haciendo tu devocional, estás leyendo pero sacando tus cuentas, lo que tienes que hacer. La mente pide en su momento. Hay una batalla fuerte. Una es con tu propia carne, pero otra es contra el enemigo. Cuando te das cuenta que tu mente divaga, te distraes demasiado en la oración, te distraes mucho leyendo la Biblia o te distraes en la prédica. No puedes estar atento. 1000 cosas te distraen. Haz un alto, ¿entiendes? Estás peleando con dos enemigos, tu carne, pero el diablo, el malvado que viene a arrebatarte. Si no pones atención a esto y dices, Señor, ayúdame, traspasa mi corazón con tu palabra, para que el diablo no me la arrebate, sino para que eche fruto en mi corazón, dé fruto poderoso para ti. Si no peleas en ese sentido, vas a quedar más duro que antes. Eso es la gravedad de esta situación. Y Jesús la quiere dar a entender cuando cuenta esta parábola, la parábola del sembrador. Y también en Apocalipsis, Juan, cuando vio esta visión del Apocalipsis, contó esto a la iglesia escribiendo y dijo en Apocalipsis 12:7, dice, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Esta es una visión, Dice, el dragón se llenó de ira. Yo quiero que pienses eso. Cuando el dragón se acerca a ti, con una sonrisa, pero en su corazón, ¿qué hay? Ira, está lleno de ira, dice, se llenó de ira contra la mujer. Bueno, ¿a qué mujer se refiere? Cuando leemos todo el contexto del capítulo 12, se refiere a la iglesia, y dice, se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, la descendencia de la iglesia, los miembros de la iglesia, y lo puntualiza, lo describe. Dice, ¿quiénes son esos que el resto de la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo quiero que vean esto, el diablo odia a todo el mundo, pero de manera especial, de manera preferente, tiene un odio reservado para nosotros. Para nosotros. En paralelo yo puedo decir esto también. Yo sé que Dios bondadosamente trata a todo ser humano, por la gracia común. Estamos estudiando y aprendiendo eso. Dios trata al delincuente, Dios trata al que está robando ahorita, más tarde Dios le da su comidita. Dios al que está en la cárcel, en el hospital, al que está robando y haciendo cosas malas, aún Dios le da algo de su bondad. Pero es muy diferente la bondad y el afecto que Dios tiene con sus hijos. Dios con nosotros tiene un amor muy especial. Bendito sea el Señor. Porque aunque a todos les da su pan y su ropita y su trabajo y su salario, a nosotros nos va a dar eternidad con Él en el cielo. Por eso podemos decir, el amor de Dios para con todos es igual. No, no es igual. No es igual. Dios ama a todas las personas en general, les da su comida, años de vida, mueren y después del juicio. Pero el amor para contigo, para con nosotros que somos sus hijos, es especial. Por eso Dios le reveló esto a Jeremías. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Yo no te he amado a ti como he amado al resto. Bendito sea el Señor. Pero de la misma manera, hermanos, que podemos entender, Dios no nos trata igual a todos, es igual el diablo, hermanos. Yo sé que el diablo no está interesado tanto en el borrachito, en la esquina de mi casa. El diablo no está tan interesado en destruir, ya está casi su vida destruida. El diablo tiene un interés especial por mi vida. Él sabe, en mi caso, soy pastor. Él sabe qué tan importante para él y para su reino, para el diablo, qué tan importante es que yo caiga en una falta, y una falta que sea pública, escandalosa. Al borracho, todo el mundo lo ve. El perro lo orina todos los días. Todo el mundo ya lo conoce. No pasa nada. Eso no trae escándalo a la iglesia. No pasa nada. Pero si me ven a mí, borracho en una esquina, ahí bajo un árbol, y me toman una foto y lo ponen en internet, dicen el pastor y todo lo demás, eso va a afectar mucho a la iglesia. Va a afectar mucho a mi casa. El testimonio de la iglesia va a ser dañado. Yo lo sé. El diablo lo sabe.
Y nosotros debemos ser conscientes de esto. Juan vio esto en una visión, estando en la cárcel. El diablo, lleno de ira, fue a hacer guerra ¿contra quiénes dice? Contra el resto contra todos, hermanos, todos. No hay ni uno aquí. Yo debo de cuidar, y en este conflicto con mi carne debo clamar al Señor, buscar a Dios en oración y en ayuno si es que es necesario. Pero a la vez, yo debo enfrentar también este conflicto contra el diablo. El dragón está contra mí, con sus huestes demoníacas, con sus mentiras y con todo ese sistema mundano que he estructurado contra mi vida. Busca mi vida, busca tu vida, no solo la vida del pastor o los padres de familia en la iglesia. No, el diablo quiere destruir la vida de los adolescentes. Un adolescente que comienza a salirse de los caminos del Señor y comienza a meterse en un vicio y daña su vida, Dios lo puede restaurar, pero las marcas de ese vicio en su vida natural van a quedar permanentemente, porque lo que se siembra aquí en la tierra se cosecha también aquí. Por eso muchos pastores se han convertido de ser drogadictos, alcohólicos, han vivido una vida terrible. Por la gracia de Dios, Dios los perdona totalmente perdonados, van a ir al cielo. Están lavados con la sangre de Jesús. Pero cuando quieren servir, tienen luchas fuertes. ¿Por qué? Porque hicieron cosas que les está dañando en la vida temporal. Algunos están mal de los riñones, están mal del hígado. ¿Por qué? Porque han llevado una vida licenciosa. Otros mal de la próstata. Tienen enfermedades terribles. Están perdonados, pero disciplinados aquí en la tierra. Entonces, un adolescente, si no mide esto, va a vivir una vida tranquila y puede pecar aquí, hace aquí, tiene sexo libre o se mete a la droga o tontería y media. Dice, algún día Dios me perdonará. Sí, Dios te puede perdonar. Pero cuando quieras servir al Señor, vas a tener mucho sufrimiento, vas a padecer mucho. Por eso es importante que cada uno entienda, aún los más pequeños. No, cuando yo hablo con mis hijos, le digo, ¿cómo quisiera que tú no cometas ni una de las estupideces que yo he hecho? Por favor, que no entres en las cosas en las que yo entré. Yo me lamento. Todas las miserias de mi vida, Dios me las ha perdonado. Tengo total paz en mi corazón. Mi conciencia en ese sentido está tranquila. Pero yo lucho, hermanos, en mi mente, en mi corazón. El recuerdo, viene el recuerdo. No busco el recuerdo, viene a mi mente el recuerdo. Los pecados, las inmundicias que yo hice, me atormentan. A veces estoy leyendo las escrituras, hermanos. Estoy leyendo las escrituras y vienen. Yo no los llamo, vienen solos. Y digo, ¿cómo puedo leer la palabra y tener pensamientos que son completamente aberrantes a Dios? Consecuencias, hermanos, consecuencias. ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Con quién has hablado? ¿Dónde has estado? Son consecuencias. El diablo puede dañar mucho nuestra vida. Por eso adolescentes, jóvenes, deben entender, cuando viene un amigo, una amiga nos llama por aquí, por allá, piensa. No digo que mires a tu amigo o tu amiga como el diablo, pero efectivamente el diablo está detrás para sacar tus pies de la iglesia, para llevarte al mundo y después te hace añicos. Pero debemos entender el nivel de esto. Juan está mirando en la cárcel. Él quisiera salir de la cárcel, ayudar a la iglesia. No puede, está preso en Patmos, en la isla. Pero Dios le da una visión. Mira, Juan, lo que está pasando. Mira lo que está pasando. El enemigo está acechando la vida de cada uno de los creyentes. Muchos cristianos en el tiempo de Juan traicionaron la fe de Jesús. Muchos negaron la fe de Jesús por no pasar el dolor de la persecución. Pero no fueron todos. También otros, muchos, murieron por la causa del Evangelio, honrando y dando a Dios, y vencieron al diablo en las tentaciones, ganaron la batalla espiritual, aleluya. Entonces, hermanos, estos versículos nos muestran la realidad de este conflicto. Es un conflicto real, y el diablo nos distrae, nos hace ver cosas. Bueno, el próximo domingo es el Día de la Madre. Ya todo el mundo dice, madre, que compramos una flor, chocolate, y ya vamos a pasar a la viejita, y vamos así. Oh, ya otra vez, plum. Después el Día de la Madre, el Día del Padre. Después el Día del Abuelito. Después el Día del oyuco, de la papa, del ceviche. Y, la mente se va la mente. Te olvidas que estás en un conflicto. Uno puede decir, bueno, pero el diablo no me está haciendo daño. No, todavía no. Lo que está haciendo es adormecerte. Una vez que te adormece, ¡pah!, te degüella. David perdió una gran batalla. ¿Acaso cuando cometió adulterio con Betsabé? No perdió la batalla allí. Ahí se vio su derrota. Él perdió la batalla cuando no fue con sus soldados a la guerra.
Era el tiempo de la guerra. David, es tiempo de pelear. Vaya a la guerra. No, quiero dormir. Ya perdiste la batalla. ¿Y cuándo la vas a ver? Después. Cuando pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías. Y eso fue un flechazo en el corazón de David. He dañado mi santidad. He dañado mi testimonio. Pequé contra el Señor. Y el castigo, toda tu vida vivirás a la espada. Tus hijos querrán matarte. Consecuencia, castigo terrenal, castigo temporal. Porque lo que se hace, hermanos, aquí en esta tierra, las cosas malas que hacemos tienen consecuencias terrenales. Aquí, aunque Dios perdona el pecado. Eso es la sabiduría de Dios. Dios no es sonso. No hay que pensar, peco, Él me perdona. Sí, te va a perdonar, pero no te va a dejar sin corrección. Eso es justicia y sabiduría de nuestro Dios. Por eso hay que entender la magnitud, la realidad. Hay un conflicto, hay alguien que quiere deshacer tu vida, deshacer tu hogar, dañar tu economía, destruir tu economía. Cuando el diablo viene a incitarte a gastar en cosas que no debes de gastar. Cuando alguien te llama, vamos de compras y no necesitas comprar. Dile a tu vecino, tu prima, tu comadre, dile, después hablamos, ya, después, después. Te metes a tu cuarto, reprende al diablo que está usando esa persona que es vanidosa, que no sabe ni para qué vive. Tú sí sabes para qué vives. Tú tienes que darle valor a tu vida, valor a tu tiempo. Tú tienes que darle valor al dinero. Cada billetito de 10 soles tiene un valor, hermanos. Dale valor a tu dinero. Para que compres cosas sabias, para que cuando llegue el tiempo de la hambruna, a ti no te falte, porque supiste guardar tu dinerito. Pero el diablo viene tras nuestra economía, nos deshace y después nos mete en la deuda. Estamos peor esclavizados. Y no estamos esclavizados a una deuda del banco, no, somos esclavos del diablo que se manifiesta a través del banco. La vida es triste de muchos cristianos y no nos damos cuenta, Es el diablo que está batallando contra nosotros. Pero hermanos, no solo debemos ser conscientes de la realidad de un conflicto espiritual, de la realidad, de la magnitud de este conflicto. Ese conflicto se trajo abajo a grandes hombres de Dios. Un gran hombre de Dios, Moisés, fue tentado y cayó y no entró a la tierra prometida, aunque fue al cielo. Otro hombre de Dios, Elías, un poderoso hombre de Dios, el diablo lo hizo atemorizar y fue corriendo a escaparse en la cueva para buscar a Dios. Elías, un poderoso hombre de Dios, cayó en ridículo frente a la voz de una mujer, pero el diablo trabajando en Jezabel. David, un valiente, hermanos, poderoso hombre de Dios, ¡pah! Cayó, hermanos, cayó. Tenemos que ver esos ejemplos. Pedro, el gran apóstol Pedro, hermanos, negó 3 veces a Cristo. Jesús le dijo, el diablo me ha pedido tu vida, Pedro. Pedro no lo entendió. No, yo estoy fuerte. Negó 3 veces a Cristo. No entendió. Oh, le pido a Dios, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a entender. A comprender esto. Un pastor decía, si el Señor te permitiera llegar al cielo, abrir la puerta del cielo, tan solamente 30 segundos, y tú metieras tu cabeza así por la puerta, no quisieras volver a la tierra, nunca más. Quisieras quedarte ahí, cuando vieras lo glorioso, lo hermoso que es el cielo. No quisieras ni venir con tu familia, ni a tu trabajo, nada. Quisieras quedarte ahí, cuando veas lo glorioso que es el cielo, Dios, su gloria, aleluya. Pero también, si Dios te permitiera 30 segundos ir al infierno, si pudieras estar solo 30 segundos en el infierno, miraras, sintieras algo del infierno, evitarías pecar. Pues hay que pedirle a Dios, Señor, muéstrame en las Escrituras. Cuando la Escritura te habla del cielo, dile, Señor, permíteme verlo, sentirlo, para anhelarlo y querer estar allí. Y cuando lees en las Escrituras la vida de David o de Moisés o de Elías o de Pedro o de otros hombres que cometieron cosas terribles, aunque eran grandes hombres de Dios, y cuando lees esos pecados y lees el infierno, dice, Señor, permíteme ver esto para aborrecer el pecado, para alejar mis pies del pecado, para no escuchar la voz del diablo que me susurra cada día. Pero no solo, hermanos, en este relato que hemos leído de Efesios 6, el apóstol Pablo nos habla de la realidad del conflicto con las huestes espirituales, sino también el Señor nos quiere hablar acerca, hermanos, de la victoria que hay en Jesucristo.
Y son palabras esperanzadoras, es decir, hay un conflicto, mas hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria, por eso dice, tomen toda la armadura de Dios. Esto es lo que vamos a echar la próxima semana. Tomen toda la armadura de Dios. Vístanse de la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo estén firmes, firmes. Y habiendo acabado todo, después de la batalla, todo, cuando el diablo esté deshecho, tú estés firme. Aleluya. Después de la batalla tú quedas en victoria. Quizás arañado, con rasguños por aquí, moretones, pero en victoria. Ganaste la batalla. Y este mensaje de Pablo es un mensaje de esperanza. Hay una batalla que pelear. Si la peleas en el nombre de Jesús, ganarás. Hay victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Escritura, Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los hombres y mujeres, jóvenes y niños en el tiempo de Jesús, enfermos, locos, lunáticos, paralíticos, ciegos, sordos, muchos casos terribles. Muchos habían recurrido a la brujería, a los curanderos, en diferentes pueblos, porque abundaban, siempre ha habido, desde que Adán y Eva pecaron. Iban a los médicos también. Mucha gente, después de ir a todos estos sitios, no encontraban salud, sanidad, beneficios a su vida. ¿Recuerdan el caso de esta mujer que tenía hemorragia por 12 años? Había un médico, otro médico, otro médico, otro médico, y no podía ser sanada, no podía. Estaba en un calvario esta mujer, 12 años sufriendo esa terrible enfermedad. Pero encontró a Cristo, y el día que encontró a Cristo fue libre de ese azote. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Cristo y solo Cristo, y Pedro cuando predicaba esto a Cornelio, Pedro está predicando esto a los romanos, Dios ungió con el poder del Espíritu a Jesús de Nazaret, y él fue y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Y por qué Jesús? Porque solo Jesús puede hacer eso, por eso lo hizo. Nadie más puede hacer eso. ¿Quién puede librarte de tus vicios? ¿Quién puede librar de esas cosas feas de tu conducta? Solo Jesucristo. ¿Quién puede torcer? ¿Quién puede arreglar nuestro corazón dándonos un nuevo corazón? Jesucristo. ¿Quién tiene poder para romper las ligaduras del diablo? Solo Jesucristo. Aleluya. Y también dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados, está hablando de Jesucristo, y Jesucristo despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús fue clavado allí en esa cruz, Él dijo, consumado es. ¿Qué significa esto? El pecado de mis hijos está pagado. Por tanto, ha sido derrotado el diablo. ¿Cómo así derrotó al diablo? ¿Cómo venció? ¿Cómo pudo aplastar? ¿Cómo triunfó en la cruz sobre el diablo? Porque el diablo nos esclaviza por causa del pecado. Cuando tú eres un pecador y tu pecado no tiene perdón, cuando nadie ha pagado tu pecado, el diablo te acusa ante el Padre. Dice, el tal ha pecado y según la ley debe morir. ¿Y qué dice Dios que es justo? Debe morir. Esa mujer ha pecado y según la ley debe morir. ¿Qué dice Dios el justo? Debe morir, porque Dios es justo. Pero nosotros ahora tenemos abogado. Entonces Jesús en la cruz cuando dijo consumado es, todos tus pecados, todos mis pecados han sido borrados con la sangre que Jesús derramó. Cualquier acusación del diablo no tiene efecto. Y Jesús venció en la cruz de esa manera, hermanos. Aleluya. Aunque yo sé que he pecado, todos mis pecados ya fueron pagados. No tiene nada de qué acusarme Satanás. Mi pecado fue totalmente borrado. No tengo nada que hacer para el perdón de mi pecado. Ya fui perdonado y para siempre. Consumado es. Aleluya. Es así como Jesús venció en la cruz sobre Satanás. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de entregar nuestra vida a Jesucristo todos los días. Todos los días. Todos los días. Si eres consciente de tus debilidades, si eres consciente de tus flaquezas, si eres consciente de tu tendencia, si el Espíritu Santo te muestra por la palabra, por el mensaje, te muestra qué cosas son las que en tu vida te llevan al pecado, qué hay en tu corazón que te atormenta y te lleva al pecado, te esclaviza al pecado, solo Jesucristo.
te puede librar de eso. Solo Jesucristo te puede dar libertad de tu propio pecado. Solo Jesucristo puede ayudarte a tener una vida victoriosa contra tu carne. Y solo Jesucristo puede darte el poder para vencer tu batalla, tu guerra espiritual contra las tinieblas, contra el diablo. Solo Jesucristo. Todo aquel que está unido a Jesucristo, y solo aquel que está unido a Jesucristo, tiene victoria contra las tinieblas, victoria contra el diablo. Y puedes decir, como dijo Pablo, antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Señor amado, Dios santo, Dios eterno, Señor, en esta mañana, en este día, nosotros confesamos, Señor, como tu palabra nos enseña, que tú eres Dios, que solo tú eres Dios, que tú eres el Señor, el dueño del universo, que tú estás sentado en tu trono, gobernando y reinando con poder, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todas las fuerzas espirituales y sobre todo reino entre los hombres, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el soberano, Señor de los reyes. Tú eres el Señor de los señores y el Rey de reyes. A ti te adoramos y te alabamos, Señor. Pero también, Señor, por tu propia palabra, nosotros entendemos, Padre mío, que hay un adversario que está lleno de maldad, lleno de corrupción, y su único deseo es destruir nuestras vidas y alejarnos de ti. Padre, en esta mañana venimos a Cristo, tu Hijo, para pedirte que perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón con su sangre preciosa, que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento y nos llenes de la fe por la palabra, Señor, para enfrentar las huestes de maldad en el nombre de Cristo. Danos victoria, Señor, hoy día. Danos victoria contra nuestra carne. Danos victoria, Señor. Ayúdanos a aplastar, Señor, toda hueste de maldad, todo espíritu inmundo y todo demonio que está al acecho en nuestra vida. Señor, que sea lanzado, Señor, a cárceles de eterna oscuridad, Señor. Que sean arrojados al abismo, Señor. Danos libertad de toda hueste de maldad, Señor, para avanzar, para caminar en santidad, caminar en gozo y en victoria, llevando el Evangelio a otros lugares, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, amado Padre. Bendice nuestro matrimonio, bendice nuestra familia, bendice nuestro trabajo, bendice nuestras labores, bendice nuestra amada iglesia, Señor. Derrama bendición sobre nosotros abundante, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Toda nuestra esperanza y confianza está puesta en ti, Señor, porque Jesucristo es nuestro único Salvador y Rey, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.